La cuestión número 5 dice lo siguiente. Teniendo en cuenta los valores de los potenciales estándar de reducción, responda razonadamente a esos 4 apartados. No voy a leer todos los apartados, puesto que vamos a ir resolviéndolos uno por uno, y ahí los iré leyendo. En este caso, como voy a comenzar por el apartado A, empezaré leyendo el apartado A solamente. Predecir si tendrá lugar alguna reacción cuando se mezcla una disolución 1 molar de nitrato de plata con otra disolución 1 molar de nitrato de hierro 2. Vamos a resolver este primer apartado. En primer lugar, y dada la complejidad de la mezcla, escribiré las reacciones de disociación de ambas sales para comprobar cuáles son las especies que realmente hay en disolución. Podéis ver que el nitrato de plata se descompone en ion plata y en ion nitrato, mientras que el nitrato de hierro 2, como era de esperar, se descompone en hierro 2+ y en ion nitrato. La única especie que puede oxidarse de las 3 que hay es el ion hierro 2, que si os fijáis en los datos que nos dan en el enunciado, se puede oxidar a hierro 3. En cambio, hay 2 especies que pueden reducirse, el ion plata y el ion nitrato. Por ello, hay 2 posibles reacciones y debemos comprobar ambas posibilidades. Y esta es la cosa curiosa que os comentaba al principio. No es habitual que nos pongan una mezcla en la que haya tantas posibilidades. Aquí no sé si ha sido a propósito o no, pero nosotros lo vamos a trabajar todo a fondo. La reacción se producirá si la reacción de oxidación-reducción tiene un potencial superior a 0. En este caso, los datos que vamos a tomar del enunciado son esos que tenéis en pantalla. Y, en primer lugar, estudiaré la posible reacción química entre el hierro 2+ y el ion plata+. Se escriben las semireacciones con fines pedagógicos, es decir, teóricamente no hace falta escribirlas, yo simplemente os pongo cuál es la reacción de oxidación y cuál es la reacción de reducción para que veáis cuáles son. Podemos también obtener la reacción iónica ajustada, que es esa que tenéis en pantalla. No es lo importante del problema, ya que lo importante del problema es saber calcular el potencial de la reacción. Pero no estaría de más que supierais hacerlo, y es más, que el día del examen lo hicierais. Creo que queda bien y además demuestra que domináis el tema. Se calcula el potencial de la reacción redox utilizando la fórmula que tenéis en pantalla. El potencial estándar de la reacción será el potencial estándar de la reacción de reducción menos el potencial estándar de la reacción de oxidación. Ya sé, hay que tener en cuenta que estamos usando todo el rato potenciales de reducción, pero como en el caso de la reacción de oxidación se invierte la reacción, por eso ponemos un signo menos delante. En este caso sería 0,80 menos 0,77, nos quedaría 0,03 voltios, que, como el potencial es mayor que 0, aunque sea por poquito, podemos afirmar que el ion plata reacciona cuando se sumerge en una disolución de hierro 2. De manera que, inicialmente, ya se produce reacción, ya que el ion plata sí reacciona con el ion hierro 2. La pregunta es, ¿reaccionará el ion hierro 2 con el ion nitrato? Lo desvelamos en la siguiente diapositiva. Tal como he dicho, vamos a ver la reacción del hierro 2 con el ion nitrato y tenemos que comprobar si se produce o no. De nuevo, y como a mí me gusta poner siempre las semireacciones de oxidación y reducción, las escribo aunque no sea estrictamente necesario. Ahí tenéis las 2 semireacciones y la voy a ajustar, ya que me he puesto a hacer las semireacciones, pues no me cuesta nada hacer la reacción iónica. Además, como podéis ver, solo hay un electrón que se intercambia, con lo cual es bastante sencillo. A partir de aquí, ahora sí, vamos a la parte que es más interesante para resolver el ejercicio, que es calcular el potencial de la reacción redox, que lo haremos con la misma fórmula que antes. En este caso podéis ver que nos queda 0,96 menos 0,77, 0,19 voltios. Por supuesto, nos vuelve a quedar positivo y, por lo tanto, a priori, la reacción debería producirse. Aquí hay una pequeña cuestión que quiero comentar, y es que no nos dan la concentración de iones H3O+, no nos hablan del pH, por lo tanto, si nosotros utilizamos este potencial de reducción del nitrato en medio ácido, no podemos hacerlo tan alegremente si no nos dan el pH. Yo lo he hecho con fines pedagógicos para que veáis que en este caso, al menos en teoría y dependiendo del pH, se podrían producir
dos reacciones diferentes. De todas maneras, sin saber el pH, no podemos garantizar que la reacción se produce, ya que el potencial de reducción del ion nitrato a dióxido de nitrógeno depende del pH. Y aquí en ningún momento nos dicen que el pH es 0, que es el que debería ser para que pudiéramos utilizar este potencial de reducción. En fin, simplemente he hecho esta segunda parte de este primer apartado para que veáis que en algunas ocasiones no solo es una la especie que puede reducirse, sino que pueden ser dos. Y por otro lado, así aprovecho y profundizamos un poquito, solo un poquito, ya me lo sé, en esta parte del temario. Continuamos ahora con el apartado B. Predecir si en condiciones estándar se lleva a cabo la siguiente reacción. Bueno, esto va a ser mucho más directo que antes porque aquí ahora ya no hay tanta historieta de que si hay dos especies que se pueden reducir o no. La reacción se producirá, como hemos visto antes, si el potencial es superior a 0. Ahí tenemos los datos que nos dan en el ejercicio y ahora vamos a ver las reacciones. Las vamos a escribir con fines pedagógicos. En primer lugar, el hierro se puede oxidar a hierro 3+, cediendo un electrón, y por otro lado, el hierro 2 se puede reducir a hierro 0, con lo cual la misma especie de hierro 2 se va a oxidar y a reducir. Multiplicaremos por 2 la reacción de oxidación para poder obtener la reacción iónica, que como siempre hago con fines pedagógicos, no voy a dejar de hacerla ahora, está claro. Ahí la tenéis. Y calculamos el potencial de la reacción. Utilizamos la fórmula habitual, potencial de la reacción de reducción estándar menos potencial estándar de la reacción de oxidación, y como podéis ver nos queda un número negativo. En este caso, menos 0,44 menos 0,77 nos da un resultado de menos 1,21 voltios. Por lo tanto, diremos que como el potencial es menor que 0, podemos afirmar que el ion hierro 2 no dismuta, que es como se llama a este proceso en el cual una misma especie se oxida y se reduce. Y por ello, la reacción no se lleva a cabo. Y eso nos permite afirmar otra cosa muy interesante. Y es que el ion hierro 2 es estable en disolución acuosa, ya que si esta reacción se pudiera llevar a cabo, no sería fácil tener de forma estable el hierro 2 en disolución, ya que dismutaría obteniendo hierro metálico e ion hierro 3. En el apartado C nos piden justificar si el cobre metálico se disuelve o no en una disolución de HCl 1 molar. Los metales que serán solubles son aquellos que en la reacción de oxidación-reducción con el ion H+ tienen un potencial inferior a 0. Los que tienen un potencial superior a 0 no se disuelven. El caso del cobre, como podéis ver, es superior a 0 y ya os digo yo que no se va a disolver, aunque debemos demostrarlo. La posible reacción la vamos a escribir con fines pedagógicos. El cobre se oxidaría a cobre 2+, mientras que el H+ se reduciría a el gas hidrógeno. Ajustamos la reacción iónica y ahí la tenemos, como siempre, con fines pedagógicos. No dejéis de hacerlo, pues viene bien estar haciendo muchas reacciones de este tipo para luego poder hacerlas con más facilidad. Calculamos el potencial estándar de la reacción, que como podéis ver es igual que siempre, el potencial estándar de la reacción de reducción menos el potencial estándar de la reacción de oxidación. En este caso, como podéis ver, nos queda un potencial negativo, menos 0,34 voltios. Por ello podemos decir que el cobre no se disuelve en una disolución de HCl 1 molar. Continuamos con el apartado D. El cobre metálico se disuelve en ácido nítrico 1 molar. Justificar por qué ocurre esto. En este caso, hay que tener en cuenta que el potencial de reducción que vamos a utilizar no es el del H+, sino el del ion nitrato. Como podéis ver en pantalla, ese potencial es 0,96 voltios, es decir, un potencial más alto que el potencial de reducción del cobre 2. Por lo tanto, eso nos invita a pensar que esta reacción sí se debe producir. De todas maneras, vamos a escribir las semirreacciones con fines pedagógicos, ya las habíamos hecho antes, pero las vuelvo a poner, tanto la oxidación del cobre metálico como la reducción del ion nitrato en medio ácido. Obtenemos la reacción iónica multiplicando previamente la reacción de reducción del nitrato por 2, ahí tenéis la reacción iónica, y ahora calculamos directamente el potencial de la reacción redox con la fórmula habitual. Como podéis ver, nos queda un potencial de 0,62 voltios, que es positivo. Como el potencial es mayor que 0, podemos afirmar que el cobre se disuelve en la disolución de ácido nítrico 1 molar. Y es más, para que lo tengáis en cuenta,
Cualquier metal que tenga un potencial de reducción inferior a 0,96 en principio debería disolverse en una disolución de ácido nítrico 1 molar. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y también os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este. Y me despido. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.